Esta noche Janina nos va a presentar todo el tema relacionado a reanimación cardiopulmonar, que en realidad, como todos ustedes saben, la reanimación cardiopulmonar, digamos, es todo un capítulo de la terapia intensiva y de la emergentología, pero que en la era de COVID ha tenido sus consideraciones y tiene también sus bemoles a tener en cuenta de cuándo realmente realizarla, fundamentalmente por el peligro que implica el contagio al grupo, digamos, de operadores, o sea, a los reanimadores. De todas maneras, nos pareció importante que, teniendo en cuenta que la mayoría de los médicos que están participando de este curso de formación habitualmente no están expuestos a un episodio, digamos, de reanimación cardiopulmonar, nos pareció importante hacer un bosquejo, digamos, un repaso de lo básico sobre reanimación y luego explicar o detenerse en cuáles son los pequeños cambios relacionados a la reanimación en los pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy entonces dentro de lo que es reanimación cardiopulmonar en los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19? Vamos a ver consideraciones generales, vamos a ver el paro cardiorrespiratorio a nivel extrahospitalario, tanto en el reanimador LEGO como en el personal del servicio de emergencias. Y vamos a ver el paro cardiorrespiratorio que se presenta a nivel intrahospitalario, lo que es la gestión y la organización previa, principalmente para estos casos en particular, que son los pacientes sospechosos de COVID. Y tenemos dos situaciones que vamos a hablar en particular, que son los pacientes intrahospitalarios, o sea, internados, que se encuentran con ventilación espontánea y hacen un paro cardiorrespiratorio, y los pacientes que están bajo ventilación mecánica y hacen un paro cardiorrespiratorio. Y por último, vamos a ver un poco de qué hacer si hace un paro un paciente que se encontraba en decúbito prono. Bueno, entonces para arrancar tenemos que saber que aproximadamente el 5% de los pacientes infectados por COVID-19 va a desarrollar la enfermedad grave. Esto va a llevar a serias complicaciones que pueden llevar como consecuencia de esto al paro cardiorrespiratorio. Las causas más frecuentes en estos pacientes de paro son la hipoxia, primeramente, secundaria a un síndrome de estrés respiratorio agudo. También lo puede ser el shock séptico y en algunos otros casos el shock cardiogénico. Y también es importante saber que dentro del tratamiento para los pacientes con COVID-19 vamos a estar utilizando drogas que pueden generar algunas alteraciones a nivel electrocardiográfico, como son la acitromicina y la hidroxicloroquina, que van a prolongar el intervalo QT y esto puede llevar secundariamente a un paro cardiorrespiratorio. Durante la reanimación cardiopulmonar, nosotros que vamos a estar con el paciente vamos a ser los que vamos a estar con mayor exposición al contagio, con mayor riesgo de contagio, debido a que durante la reanimación va a haber procedimientos que vamos a realizar que van a generar mucha aerolización del virus, que van a ser las compresiones cardíacas por un lado, la intubación endotraqueal y la ventilación con el AMBU o el dispositivo bolsa válvula máscara. Y bueno, hay que saber que la reanimación es un procedimiento que lleva un alto riesgo para los que vamos a estar tratando a estos pacientes. Bueno, haciendo un repaso general sobre lo que es el soporte vital avanzado, me pareció importante remarcar principalmente las últimas actualizaciones que hizo la AJA sobre cómo vamos a abordar a estos pacientes. Uno de los cambios que se hizo en la última actualización fue el del CAB. Nosotros habitualmente previo a eso, antes del año 2010, teníamos estudiado el protocolo del ABCDE, que se modificó a partir del 2010 y se puso primero como prioridad el sistema cardiovascular. Obviamente en el politrauma abordando las hemorragias y en el caso de el paro cardiorrespiratorio, que es lo que estamos viendo nosotros, ponemos primeramente las compresiones, que las vamos a iniciar antes que la ventilación. Esto va a llevar a que
se retrase la ventilación, pero el retraso de la ventilación va a ser solamente de segundos, porque va a implicar las primeras 30 compresiones que se van a realizar en un primer ciclo en el paciente, y posterior a eso ya vamos a abordar la ventilación. ¿En qué nos va a beneficiar que iniciemos primero con las compresiones cardíacas? Ofrece mejores resultados para el paciente, mayor sobrevida, mejora el flujo sanguíneo, y comenzar con la vía aérea nos va a retrasar el masaje cardíaco y nos va a retrasar todos estos beneficios. Otra de las cosas que se cambió en las nuevas guías es que ya no se debe realizar la maniobra ver, oír, sentir, que es la maniobra que realiza el reanimador LEGO cuando se encuentra con un paro cardiorrespiratorio en la vía pública. Esa maniobra ya no se debería estar realizando y está contraindicada realizarla en pacientes que sospechamos que pueden estar infectados por COVID-19, principalmente por la cercanía de la vía aérea del paciente con el reanimador LEGO y la posibilidad de contagio. Y también se remarca en las nuevas actualizaciones seguir haciendo hincapié sobre lo que es brindar un RCP de calidad, que va a ser lo único que nos va a permitir obtener un resultado óptimo en los pacientes, que un RCP de calidad implica tener en cuenta la frecuencia de las compresiones, la profundidad de las mismas, la relajación durante cada compresión, mantener una continuidad y una buena ventilación, que ya vamos a abordar cada uno uno por uno. Bueno, acá tenemos un repaso del CAB. Siempre primeramente vamos a iniciar con las compresiones. Si estamos en la vía pública vamos a hacer 30 compresiones, y ¿qué sería lo habitual en otros casos que no sea época de pandemia como lo es ahora? Realizar 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Eso no lo vamos a realizar el procedimiento de ventilación en este momento. Y bueno, y después valorar si lo que es, además de la vía aérea, con la B de respiración o ventilación, si hay algún cambio patológico, principalmente a nivel pulmonar, que esté impidiendo el intercambio gaseoso, alguna alteración. Esto es principalmente para los politraumas, la presencia de neumotórax, de hemotórax, etc. Bueno, repasando entonces cómo vamos a hacer para brindarle qué deberíamos hacer para brindarle un RCP de calidad al paciente. Debemos tener en cuenta la frecuencia de las compresiones, que debe ser de entre 100 y 120 latidos por minuto. Eso lo vamos a ir, si estamos en la vía pública, y eso lo vamos a ir calculando nosotros. Si estamos con un paciente que ya teníamos internado en la terapia intensiva, va a estar monitorizado obviamente, y lo vamos a ir controlando con un monitor. En cuanto a la profundidad de las compresiones, lo óptimo es que sean de entre 4 y 5 centímetros aproximadamente, para incrementar la presión y permitir una buena compresión cardíaca. Y no deja de ser menos importante la relajación durante cada compresión, ya que con ella, que viene a cumplir la función del proceso de diástole, va a permitir la irrigación de lo que es el músculo cardíaco. Y bueno, siempre hay que mantener una continuidad. El tema, digamos, del abordaje en el paciente que no tiene una vía aérea definitiva, con el que sí tiene una vía aérea definitiva en cuanto a las compresiones y ventilaciones, es exactamente el mismo. No varía para los pacientes con COVID. Si el paciente está intubado, las compresiones van a ser durante 2 minutos por el mismo operador, y las ventilaciones vamos a mantener esa continuidad, y las ventilaciones las vamos a realizar asincrónicas de 10 a 12 por minuto, o podemos realizar una ventilación cada 6 segundos. Y bueno, el tema de la ventilación ya lo vamos a abordar bien en cada caso en particular. Bueno, es muy importante la cadena de supervivencia también para repasar principalmente los cambios que mencionaba recién y las actualizaciones que han mencionado a partir del 2010.
que van a permitir un RCP exitoso. Vamos a tener entonces la cadena de supervivencia para el paciente que hace un paro extrahospitalario. Lo primero que debe hacer el reanimador LEGO, que en realidad podemos ser nosotros si vamos caminando por la calle. Lo primero es solicitar ayuda, vamos a activar el servicio de emergencia y posterior a eso vamos a comenzar con el RCP de calidad. Posterior a eso llega el servicio de emergencia, se ponen los parches, se valora el ritmo del paciente, si es necesario se lo desfibrila y posterior a eso, si el paciente sale del paro, va a ser trasladado a una institución hospitalaria para brindarle un soporte vital avanzado y los cuidados post-paro. Y en cuanto a la cadena de supervivencia, si el paro se da a nivel intrahospitalario, lo primero que debemos hacer previamente a que haya un paro es prevenir la presencia de los paros, haciendo una buena valoración diaria de los pacientes y de su evolución y de su pronóstico, hacer un diagnóstico precoz y activar el equipo de RCP. Se supone que cada unidad hospitalaria debería tener un protocolo que se debe activar cada vez que haya un paro cardiorrespiratorio, con personal destinado a actuar en el paro, que en este caso de los pacientes sospechosos debe ser la menor cantidad de personal posible. Se estima que con 3 operadores sería suficiente. Se inicia el RCP de calidad, se desfibrila si es necesario y se brinda los cuidados post-paro. Bueno, vamos a empezar entonces con el paro cardiopulmonar que se presenta a nivel extrahospitalario en un paciente que es sospechoso, puede ser positivo. En realidad en este momento y en esta situación que estamos viviendo, todos los pacientes van a ser sospechosos, así que con todos habría que manejarnos de la misma manera. En cuanto al reanimador LEGO, vamos a determinar primeramente que la persona se encuentre inconsciente, sin pulso, queda contraindicada, repasando lo que dije hace un rato, la maniobra de ver, oír, sentir, que es muy frecuente que la hayamos hecho en cursos previos de reanimación. Bueno, no deberíamos hacerla, aumenta la proximidad con la vía aérea del enfermo y aumenta la exposición del operador a aerosoles del paciente. Activamos el servicio de emergencia, mantenemos a los testigos alejados y no debemos comprobar la respiración en cualquier paciente que se para o hace una muerte súbita en la vía pública. No hacemos ventilación boca a boca ni con dispositivos de barrera. Nosotros deberíamos estar protegidos con barbijo. En este momento en el que estamos, tenemos obligado salir con barbijo a la vía pública. Así que bueno, con eso estamos cubiertos. Guantes, si tenemos a mano, lo vamos a utilizar. Y en cuanto al paciente que hace la parada, lo ideal sería colocar algún sistema de barrera sobre la boca del paciente. Este sistema de barrera puede ser un pañuelo, una remera, lo que haya al alcance en ese momento. Y en cuanto al personal del servicio de emergencias, cuando arriba al lugar, es muy importante que se le avise cuando se hace la llamada para solicitar la ayuda, si se conoce algún antecedente del paciente, si es un familiar de la persona que está llamando, si puede ser sospechoso, dar aviso al servicio de emergencia para que éste pueda arribar al lugar con el correcto EPP, que dijimos que para nosotros el EPP adecuado para realizar una reanimación cardiopulmonar va a ser el número 4 a nivel internacional. El mismo EPP que para nosotros es 4 sería el 3, por las dudas para que lo sepan. Y el número de operadores ideal sería 3 aproximadamente para poder realizar todas las tareas necesarias. Un operador se va a hacer cargo de las compresiones. Un segundo operador va a colocar las paletas o los parches para constatar el ritmo cardíaco y si es necesario desfibrilar, si es un ritmo desfibrilable como una TB o una FB. Y un tercer operador lo que va a hacer es preparar los elementos para asegurar la vía aérea
y posterior a eso se va a focalizar en obtener un acceso vascular y administrar los fármacos que sean necesarios en ese momento. Bueno, a la hora de realizar la vía aérea avanzada en el paciente, llega el servicio de emergencia, están ustedes en la ambulancia porque estaban de guardia ese día, está el paciente en paro. Se empieza con las compresiones, se hacen las 30 compresiones, no tiene un ritmo desfibrilable, si lo tiene, desfibrilo, si no lo tiene, ya hice el primer ciclo, lo que hago es obtener una vía aérea segura o definitiva. Lo ideal sería que sea definitiva, como vimos en los prácticos con un tubo endotraqueal. Si no se pudo, bueno, se puede obtener una vía aérea segura con algún dispositivo supraglótico, que puede ser una máscara laringea, un combitube, lo que tenga el servicio de emergencia a mano en ese momento. La vía aérea avanzada nos va a limitar la generación de aerosoles, o sea que no va a ser solo un beneficio en este caso, solo para el paciente, sino que también para protegernos a nosotros. Y el operador sí o sí tiene que tener colocado el EPP número 4. Si no lo pudimos intubar, y en ese momento no teníamos ningún dispositivo para hacer una intubación y brindarle una vía aérea segura, como las máscaras laringeas, por ejemplo, lo vamos a tener que ventilar de manera manual, que esto deberíamos evitarlo, pero si necesitamos hacerlo, debemos hacerlo sí o sí, con un filtro viral EPA colocado entre el dispositivo de la vía aérea y la unidad bolsa válvula reservorio. Y esto lo debemos realizar con 2 operadores. Uno va a estar encargado de sellar la máscara a la cara del paciente. Con la maniobra en C, que ya conocemos, lo más probable es que la conozcan, con el dedo pulgar y el dedo índice se toman los laterales de la máscara y con el resto de los dedos se los coloca debajo del maxilar inferior y se traba. De esa manera vamos a mantener bien sellada la máscara sobre la cara del paciente y el otro operador, el segundo, va a ser el encargado de ventilarlo. Bueno, acá tenemos una imagen de dónde debería ir colocado el filtro y la máscara, y en caso de que logremos intubar al paciente, tendríamos de la misma forma el tubo en lugar de la máscara, sí o sí el filtro, y después el dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Bueno, acá tenemos una imagen que está muy buena para ver cuál es el grado de aerolización que va a generar la reanimación cardiopulmonar dependiendo de qué abordaje tenga el paciente de la vía aérea o qué abordaje logremos nosotros. En la primera imagen vamos a ver un operador que está reanimando al paciente y ahí pueden ver, el paciente no tiene ninguna barrera, ninguna protección, no tiene ningún dispositivo de oxigenación, tampoco tiene un tubo, absolutamente nada. Y fíjense cuál es el grado de aerolización que tiene este paciente en esta imagen. En la imagen 2 tenemos un paciente que se lo intubó, no se le colocó el filtro que va, no se le colocó nada más, lo están reanimando y fíjense la importante aerolización que tiene este paciente y la proximidad que tiene la aerolización con la cara del operador, la vía aérea del operador. En la imagen 3 tenemos un paciente que se le puso un barbijo como método de barrera y fíjense, lo están reanimando y prácticamente la aerolización es muy poca. En la imagen número 4 tenemos un paciente parado, reanimándolo, que se lo logró intubar y se le puso como corresponde el filtro. La imagen número 4 sería una imagen ideal en un paciente intrahospitalario o abordado por el servicio de emergencias. Y la imagen número 3 sería una imagen ideal en el caso de un reanimador LEGO, por ejemplo.
que está en la vía pública, no tiene obviamente ningún elemento médico, y le pone como dispositivo de barrera el barbijo o lo que tenga a su alcance. En la imagen 5 tenemos un paciente que está con un dispositivo de oxigenación, que es una máscara de reservorio. Fíjense cómo frena bastante la aerolización durante la maniobra de RCP. Y en la última imagen nos muestra cómo el procedimiento de intubación que vamos a realizar nosotros, ustedes, genera aerolización y la proximidad que tiene la vía aérea del operador, nuestra vía aérea, con la aerolización que genera el paciente, que la verdad que de las 6 imágenes es donde más aeroliza. Bueno, y para cerrar un algoritmo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un paciente inconsciente y sin pulso. Dijimos que lo primero que hacíamos era pedir ayuda, activar el servicio de emergencias. El equipo de RCP que arribe al lugar debe tener sí o sí el EPP nivel 4. Se debe iniciar la reanimación. Dijimos que lo primero eran las compresiones. Entonces se inician las compresiones mientras un segundo operador dijimos que iba colocando los parches para poder verificar el ritmo en el desfibrilador. Colocamos los parches y valoramos si tenemos un ritmo desfibrilable, o sea, una FB o una TB sin pulso. Vamos a realizar la primera descarga. Si el paciente no salió, vamos a reanimarlo y hacer compresiones durante 2 minutos más, mientras se le va a ir colocando un acceso venoso. Posterior a los 2 minutos finalizados, volvemos a comprobar el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, continúa haciendo, hacemos una segunda descarga. Si el paciente no sale, continuamos con las compresiones 2 minutos más y ya comenzamos con adrenalina 1 miligramo, que la hacemos cada 3 minutos. 2 minutos más de compresiones, el ritmo sigue siendo un ritmo desfibrilable, hacemos una tercera descarga. Y si no salió el paciente, continuamos con las compresiones durante 2 minutos más y ya podemos realizar amiodarona, que se hace una primera dosis de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 miligramos. Y en caso de que el paciente esté en asistolia, tras alguno de los procesos de descarga o desde el inicio presente asistolia o actividad eléctrica sin pulso, vamos a reanimarlo en ciclos de 2 minutos, ventilándolo, dijimos de manera sincrónica cada 6 segundos, y le vamos a realizar simultáneamente adrenalina 1 miligramo, que se la hacemos cada 3 minutos. Bien, ¿y qué pasa si estamos de guardia y el paciente hace un paro dentro del hospital? Bueno, primero vamos a ver qué implica la organización o gestión hospitalaria. Lo ideal sería tener un protocolo de manejo armado y disponible para poder manejarnos de la manera más óptima posible. Generalmente las situaciones de emergencia generan mucho conflicto, mucha desesperación, y por ahí las cosas salen mal frente a eso. Por eso está bueno tener todo ordenado, protocolizado. Hay que tener algún sistema de detección temprana del deterioro clínico del paciente y que eso nos estime qué pronóstico va a tener, cuál es el riesgo de hacer un paro que tiene ese paciente que tenemos internado. De manera diaria deberíamos valorar cada paciente para ver si cumple con criterios de reanimación o no. Y debemos constituir un equipo de reanimación, por lo menos por día, sería lo ideal, tener un equipo de reanimación compuesto por el menor número de personas posible y que cada uno ya tenga su rol asignado, para que a la hora de que se presente la urgencia cada uno sepa qué hacer y no haya confusiones. En cuanto a la detección temprana del deterioro clínico, en los pacientes con COVID-19 se está usando un score, que es el score de News, que ya se utilizaba previamente. Nos permite estimar el deterioro
clínico diario que tiene el paciente, y nos permite también valorar qué tipo de monitoreo necesita ese paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente en el piso o en la sala, y con este score vamos a poder valorar si el paciente puede seguir en la sala, necesitaría un monitoreo más continuo, cada 2 horas o de manera continua todo el tiempo, o si no hace falta. Bueno, y siempre tener un plan B ante el fracaso de la intubación, que eso ya lo hablamos y ya lo tenemos bastante claro. Y se recomienda la simulación y planificación, que es parte de la gestión hospitalaria. Y acá tenemos el score de News, que el score de News, este es el score de News modificado, usa parámetros clínicos, no necesitamos nada raro para poder valorar al paciente, deberíamos hacerlo todos los días con estos pacientes, y tiene en cuenta la edad, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, o sea, todos signos vitales. Si tiene algún aporte de oxígeno o no en ese momento, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia del paciente y la temperatura. En base a eso, vamos a obtener un puntaje. Y según el puntaje que obtengamos, vamos a ver qué riesgo tiene el paciente de empeorar durante su estadía hospitalaria, qué frecuencia de monitoreo hemodinámico tiene que tener el paciente, y cuál es la respuesta clínica y cuál sería la solución. Entonces, ahí vemos, podemos comparar, por ejemplo, un paciente que tiene un puntaje de 3, es un paciente que con un monitoreo o control de signos vitales cada 6 horas sería lo ideal, no necesita un monitoreo continuo y el riesgo de deterioro clínico es bajo. En el caso de un paciente que tenga un puntaje mayor a 7, vamos a ver que el riesgo de deterioro clínico es alto, el monitoreo debe ser continuo, y este paciente sería lo ideal que esté en una terapia intensiva, que tiene los monitores multiparamétricos que podemos controlarlos de manera continua. Esto deberíamos realizarlo a diario en los pacientes. Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con las formas de presentación del paro en los pacientes intrahospitalarios. Se pueden presentar en pacientes que estén con ventilación espontánea o en pacientes que ya estén intubados y estén en ARM. En los pacientes con ventilación espontánea, bueno, vamos a activar el código rojo, código azul, depende de dónde estemos. Iniciamos la reanimación, iniciamos las compresiones. Si el paciente venía previamente con un deterioro clínico de la oxigenación, lo más probable es que ya tenga una máscara con reservorio, si no se la vamos a colocar, y lo ideal sería que sobre la máscara pongamos un barbijo. Eso sería lo ideal para que durante cada compresión no aerolice y aumente el contagio. Vamos a colocar las paletas del desfibrilador y vamos a valorar el ritmo. Si necesitáramos desfibrilar a este paciente y lo tenemos con una máscara con reservorio, lo que vamos a hacer es cerrar la fuente de oxígeno, no hace falta retirar la cama, nos alejamos y desfibrilamos. Y en caso de asistolia, vamos a continuar con las compresiones y otro miembro se va a encargar de preparar la vía aérea. Bueno, en cuanto a la vía aérea avanzada, para poder realizar la intubación, se deben detener las compresiones durante esos segundos, y posterior a la intubación endotraqueal, lo primero, y que ya lo dijimos varias veces, es insuflar el balón de neumotaponamiento. Es la primera medida que vamos a realizar antes de ventilar al paciente. Posterior a eso, vamos a corroborar la intubación, que sea correcta, que no esté en el esófago,
que lo que se propone idealmente en estos pacientes es no corroborar la intubación como lo hacíamos habitualmente con el dispositivo bolsa máscara reservorio, o sea el AMBU, no hacerlo con el AMBU y el estetoscopio ocultando los distintos campos, sino que lo que se recomienda es conectar al paciente directamente al ventilador, obviamente que teniendo en cuenta que lo debería realizar el procedimiento un personal experto que pueda visualizar siempre óptimamente hablando, bien la vía aérea, lo vamos a conectar al ventilador y lo vamos a valorar con la curva capnográfica y los niveles de CO2 expirado. ¿Qué tenemos? Son unos sensores que se conectan directamente del respirador directamente al monitor, no salía la palabra monitor, al monitor, y ahí directamente podemos valorar los niveles de CO2 expirada. Y después tenemos el capnógrafo para valorar la curva, que ahí les voy a mostrar unas imágenes para poder ver si el paciente está bien intubado o no, sin correr el riesgo de aerolizar más virus. Posterior a eso, fijamos el tubo, muy importante no olvidarse de fijar el tubo, y siempre dejar conectado el filtro viral en el extremo proximal del tubo. Bueno, ahí tenemos esa imagen, ya la vimos. Acá tenemos la curva que vamos a ver, que esta es una curva, ahí está, es una curva capnográfica normal. Por ahí no importa saber bien las fases, sino cuál es la forma de la curva. Sabemos que una parte de la CO2 se va a transformar en ácido carbónico y se ioniza formando bicarbonato, y otra parte está transportada a los pulmones por la hemoglobina, y de los alvéolos va a difundir para eliminarse con el aire exhalado. Esa va a ser la CO2 que vamos a medir nosotros, es una monitorización no invasiva en el paciente. Y vamos a ver acá cuál sería una curva normal y qué pasa si lo intubamos en el esófago. ¿Sí? Cambia mucho, con que sepamos eso es suficiente. Y bueno, también nos permite la capnografía valorar cuando estamos realizando una reanimación o compresiones de calidad. Eso también se estudió y se vio. Por eso está estudiado que las compresiones por el mismo operador no deben ser realizadas por más de 2 minutos. Ahí pueden ver cómo al final de un ciclo de compresiones tenemos un operador o resucitador que está fatigado, cómo baja la curva, y cuando aparece un nuevo operador para realizar las compresiones, vuelve a elevar. Bueno, y en cuanto a la ventilación manual, que este sería el caso de que no pudimos intubar al paciente, debemos evitarla en lo posible. En caso de necesidad, lo mismo que explicamos en el paro extrahospitalario, 2 operadores sí o sí, uno encargado de sellar la máscara a la cara del paciente y el otro va a estar ventilando. Y obviamente no olvidarse nunca del filtro entre el AMBU o dispositivo de la vía aérea entre el tubo endotraqueal y el dispositivo que va a ser el AMBU. Bueno, y si el paciente está bajo ventilación mecánica, es un paciente que está intubado desde hace unos días y de manera súbita empeora su estado clínico, se distresa, no se llega a hacer ninguna maniobra, que el paciente tiene una hipoxemia severa y se para. Bueno, tenemos 2 alternativas para ventilarlo durante las compresiones. Una alternativa es la ventilación manual y la otra alternativa es dejarlo conectado al ventilador. En cuanto a la ventilación manual, vamos a poner en stand-by el ventilador, vamos a dejar siempre colocado el filtro EPA y el resto de las interfaces las vamos a desconectar. Vamos a colocar el dispositivo bolsa válvula reservorio
vamos a iniciar las compresiones y a ventilarlo, como ya dijimos, de manera sincrónica cada 6 segundos o 10 a 12 respiraciones por minuto. Si necesitamos durante ese momento desfibrilar al paciente, acá lo que vamos a hacer es desconectar el dispositivo bolsa-válvula, o sea, desconectamos el ambú y vamos a dejar al paciente con el tubo endotraqueal y el filtro en el extremo proximal del tubo y desconectamos el ambú. Y ahí desfibrilamos al paciente. En caso de la máscara, ven, quedaría así. Quedaría el tubo, el filtro y desfibrilamos. Y después volvemos a bucear de nuevo. En el caso de la máscara con reservorio nos hacía falta retirarla para repasar. Y bueno, la otra opción es que lo dejemos conectado al ventilador al paciente. En este caso tenemos que programar una ventilación en volumen, ponerle un volumen aproximadamente de 400 a 500 mililitros, con una frecuencia respiratoria de 10 a 12, que dijimos que es la que íbamos a usar si lo ventilábamos nosotros, una PIP de 5 y la FiO2 la debemos colocar al 100%. Y si vamos a aumentar los límites de la alarma, porque por la presión que vamos a generar con cada compresión van a saltar todas las alarmas, así que eso lo vamos a modificar también. Obviamente va a haber una persona encargada de hacer eso, mientras otra empieza con las compresiones, y sí tiene que haber un operador en la cabecera del paciente que va a estar sosteniendo el tubo para evitar la desconexión del mismo. Con cada compresión, obviamente que el movimiento va a hacer que las interfaces del paciente ventilador puedan desconectarse. Dijimos que eso sí o sí había que evitarlo en pacientes sospechosos o confirmados de COVID por el riesgo de aerolización. Y si se requiere desfibrilar, en este caso no es necesario desconectar al paciente del ventilador. Bueno, y ya terminando, vamos a ver qué hacemos si el paciente se estresó. Lo pronamos y a las 2 horas se para. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cómo lo reanimamos? Hay pocas guías que plantean la reanimación ante esta situación, pero de lo que se ha investigado hasta el momento se prefiere no supinar al paciente, porque eso implica muchos riesgos, tanto para nosotros como para el paciente, y en el caso de que tengamos en decúbito prono un paciente que no esté ventilado, en ese caso sí lo supinamos, porque nunca vamos a lograr una vía aérea con el paciente en prono, y si es un paciente en RM, que es la situación que se nos puede presentar con más frecuencia, lo vamos a dejar al paciente en decúbito prono. El procedimiento de pasarlo del decúbito prono a supino va a generar un riesgo significativo, riesgo para el paciente, riesgo para nosotros también. Puede haber riesgo de extubación accidental, de que se salgan las vías y nos quedemos sin accesos venosos. En el momento de un paro necesitamos hacer una adrenalina, no vamos a tener ningún acceso. Que se desconecte la vía arterial, que lesionemos al paciente y que haya mayor aerolización y exposición al personal de salud. Bueno, vamos a comenzar con las compresiones. Las compresiones las vamos a realizar, ¿a qué nivel? Vamos a buscar el ángulo inferior de ambas escápulas y la primera y segunda vértebra de la columna a ese nivel van a ser sobre las cuales vamos a realizar las compresiones. Está estudiado que es el espacio físico y anatómico que abarca la mayor área ventricular izquierda, así que deberíamos realizarlo a ese nivel. En cuanto a si tenemos que desfibrilar al paciente, lo podemos realizar también tranquilamente. Vamos a colocar uno de los parches a nivel de la línea media axilar izquierda y el otro en la escápula derecha, o en ambas líneas axilares medias también se puede colocar. Y si una vez recuperado el paro, lo ideal sería supinar al paciente para brindarle todos los cuidados post-paro una vez que haya salido.
Bueno, vamos a ver unas imágenes. En cuanto a las compresiones, el nivel es el mismo, siempre por debajo del ángulo inferior de la escápula. En la opción 1 tenemos la maniobra realizada sobre la parte media de la columna a ese mismo nivel, pero a nivel central, que lo podemos realizar con una o dos manos, con o sin apoyo del esternón. Y la otra opción es realizarlo con ambas manos por separadas, que las vamos a colocar en el espacio que queda entre la escápula y la columna vertebral, siempre obviamente por debajo del ángulo inferior de la escápula, a ese nivel. En cuanto a la desfibrilación, ahí tenemos la localización que mencionamos recién de los parches. Y bueno, si no me equivoco, con esto terminamos. Dos o tres cositas, si hay, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Hay dos o tres cosas que cada vez que hablamos de reanimación cardiopulmonar y cuando hacemos el ACLS, tenemos en cuenta, y son las cosas que se les van a recalcar cuando vayan a hacer la instrucción con los muñecos y los monitores. En primer lugar, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y que Janina ya lo aclaró bien, pero recordar que cada vez que existe un paro cardiorrespiratorio, el paciente no debe ser trasladado en el lugar en donde esté. ¿Está claro? Ese es un concepto fundamental y que tenemos que tener en cuenta tanto legos como operadores avanzados. Hay que tener en cuenta que esté donde esté el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, es una mala praxis llevarlo a otro lado para reanimarlo. ¿Esto por qué lo decimos, chicos? Porque todavía asistimos a médicos, a colegas, que piden el traslado del paciente porque están trabajando en un lugar determinado y no tienen las condiciones para reanimar. Primer punto, es una mala praxis trasladar un paciente a quien uno le ha hecho el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio. Esto ya es claro como el agua, no se acepta eso. Por consiguiente, el objetivo de este capítulo, de este módulo, es reconocer el paro cardiorrespiratorio. Cuando uno lo reconoce con las medidas de cuidado de no exponerse, pedir ayuda inmediatamente para que venga alguien en lo posible, cambiadito con el nivel 4, el kit 4, para que pueda operar como tal, pero no se lo debe trasladar. Segundo punto, otra de las cosas que creemos importante que todos los que están haciendo este curso tienen que tratar de aprender y fijar muy bien en sus retinas es en el monitor reconocer los ritmos que pueden estar afectando, los ritmos electrocardiográficos que pueden estar afectando al paciente y reconocer cuáles son desfibrilables y cuáles son no desfibrilables. Entonces, una de las cosas que se le va a insistir es que reconozcan la fibrilación ventricular versus la taquicardia ventricular sin pulso, por un lado, que son los ritmos desfibrilables, y los ritmos no desfibrilables, que son dos grupos, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Eso sí o sí debiera ser reconocible para que puedan trabajar. Otra de las cosas también a tener en cuenta es hacerse la cabeza que una buena reanimación se logra con varios operadores. Varios operadores. Janina habló mínimamente de un grupo de 3. Uno debiera esto más o menos metérselo en la cabeza y saber que cuando uno quiere reanimar un paciente de estos a los cuales estamos expuestos, está ya demostrado que aquellos grupos, aquellos equipos que trabajan de manera coordinada, ordenada y sabiendo cuál es la actividad que le corresponde a cada uno, con la existencia siempre de un líder reconocido que ordene, a esos pacientes le va mejor que a aquellos en donde cada uno hace lo que se le viene a la cabeza. Por consiguiente, como ustedes recordarán, hemos hablado en la charla anterior de los famosos checklists. Había hablado Janina sobre el FACHUG, que eran los cuidados generales que le dábamos a los pacientes de terapia. Pues bien, en reanimación cardiopulmonar también hay que tener en claro que el CAB hay que hacerlo de manera ordenada y cada uno tiene que saber
qué es lo que debe realizar. Luego, y me parece que tal vez sea lo más importante destacar en la época del COVID, fundamentalmente porque, más allá para cuidarnos, los operadores, pero también tener en cuenta que, como ustedes habrán visto, habrán leído, hay muchos escritos al respecto de a quiénes se debe reanimar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes afectados por el COVID son pacientes añosos con muchas comorbilidades, en donde uno realmente debe charlar previamente en los pases de sala, si realmente uno de estos candidatos a hacer un paro cardiorrespiratorio serían viables de reanimarse. Obviamente que lo que más debemos charlar frente a la cama del paciente en el pase diario es la cantidad de, digamos, de comorbilidades que pueda tener un paciente y la edad, por sobre todas las cosas, que el paciente afectado por COVID pueda tener. Entonces esto que Janina mostró, el score, en donde uno puede, digamos, clasificar tentativamente a los pacientes a quienes brindarles una buena RCP, eso lo debiéramos hacer diariamente frente a la cama del paciente, con lo cual uno puede dar dos grandes ventajas. Una, realmente seleccionar y llegar a tiempo con la RCP, o bien tratar de que no tengamos que acceder a la RCP. ¿Por qué? Porque eso implicaría mayor monitorización o estarle más arriba a ese paciente recuperable. Y segundo, obviamente, cuidando al equipo de salud. Y por último, que es con lo primero que empezó Janina, es teniendo en cuenta la hidroxicloroquina y la citromicina, que expone más a estos pacientes a patologías relacionadas con el QT, ¿no es cierto?, a nivel de las arritmias que estos pacientes pueden hacer. Ustedes ya saben, la mayoría seguramente está enterado de que ya citromicina y hidroxicloroquina prácticamente han sido defenestradas. Ustedes recuerden que al comienzo de toda esta pandemia hablábamos como que la hidroxicloroquina y la citromicina iban a ser la panacea para el tratamiento y la disminución de la carga viral de estos pacientes. Parece que no sirven para nada, como pareciera también que ni lopinavir ni ritonavir tampoco, y desgraciadamente parece que también el uso de plasma de convaleciente tampoco produciría ninguna ventaja. Es decir, hoy por hoy, así como hoy cambió la definición de caso sospechoso, y que ya vamos por la cuarta o quinta, digamos, conversión dinámica, también ya el Ministerio de Salud de la Nación nos deja a libertad en el uso de tratamientos antivirales, tanto, como dije antes, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, citromicina o plasma de convaleciente, porque pareciera que ninguna de todas esas cosas ayudan a los pacientes a disminuir su mortalidad a los 28 o 30 días. Por consiguiente, una vez más, entramos en el concepto de inicio. Estos pacientes deben ser cuidados y reanimados tempranamente, ¿no? Pareciera que todo lo otro, digo yo, al igual que la gripe, con el oseltamivir, después de pasada la epidemia nos dimos cuenta que en realidad lo que único que servía era mantenerlos bien oxigenados. ¿Alguna pregunta? Solamente felicitar de nuevo a la Yani, está re bien, muy claro. Creemos que este es uno de los buenos módulos para ir a jugar un poco con los muñecos. Ya UCEMED, el centro médico, nos facilitó los muñecos, así que vamos esta semana a trabajar con ellos y decirles que el próximo 16 de junio, que vendría a ser el martes que viene, vamos a tratar el tema de sepsis y shock séptico en la era de COVID. Andrés González pregunta ¿cuánto tiempo se reanima? Y en caso de indicada la reanimación, 30 minutos. Claro. ¿Cuánto tiempo se reanima? Tengo que decirte que eso es digamos, es toda una discusión que se origina inclusive de cuando existen las guías de ACLS, Andrés. Eso yo te diría que desde el año 2000 y antes también que lo venimos discutiendo. Si vos me decís, el paciente se presenta con un ritmo de asistolia, y te lo traen en asistolia, yo tengo que decirte que prácticamente no hay que hacer nada, porque la asistolia no tiene prácticamente recuperación.
Si el paciente tiene la suerte de ser visto, de hacer un paro cardiorrespiratorio presenciado, y ese paro cardiorrespiratorio presenciado se da con una actividad eléctrica sin pulso, yo tengo que decirte que tenés que hacer una reanimación hasta realmente agotar todas las posibilidades. ¿Por qué razón? Porque esto en la práctica sabemos perfectamente que la actividad eléctrica sin pulso digamos, la actividad cardíaca que más éxito tenemos en la recuperación. Y la otra es, ¿en cuánto tiempo pudiste desfibrilar a un paciente? Que ese es el otro, digamos, paciente con el cual uno debiera insistir. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Creo que un poco lo hablamos ya cuando estuvimos diciendo hay que hacer la prevención de estos pacientes. Este tipo de pacientes hay que tratar de prevenirlos por todo lo que digo, por todas las dificultades inclusive que tenemos para reanimar a estos pacientes, fundamentalmente cuidándonos nosotros. Pero digamos, en el ámbito ideal no existe un tiempo determinado. Cada caso es particular, cada caso es particular. Por eso es que es muy importante que en los grupos exista un líder, que más allá de controlar y dar los tiempos y ordenar, se encargue de averiguar, por ejemplo, si el paciente es desconocido o si lo que tenía el paciente, como para ver y sopesar realmente qué tiene a favor y qué tiene en contra para seguir insistiendo con una reanimación. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Muy, muy, muy lindo. Nos estamos viendo. Nos vemos. Saludos. Gracias. Chau, chau. Chau, gracias. Chao.